Bienvenidos queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo Jaime Cárdenas, en este su programa Conociendo el Catecismo, porque si no vives lo que crees, terminarás creyendo lo que vives. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nos abandonamos ante tu presencia. Te rogamos, Señor, que todo sea conforme a tu voluntad. Enséñanos a confiar, Señor, a tiempo y a destiempo. Enséñanos a gozarnos contigo cuando es tiempo de gozar. Señor, tú sabes lo que necesitamos día a día. Envía tu Espíritu Santo y danos el entendimiento y el discernimiento de lo que tiene que decirnos nuestra Madre la Iglesia. Todo esto te lo pido por la intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El misterio de la Iglesia, numeral 770. La Iglesia está en la historia, pero al mismo tiempo la trasciende. Solamente con los ojos de la fe se puede ver al mismo tiempo en esta realidad visible una realidad espiritual portadora de la vida divina. La Iglesia a la vez visible y espiritual, numeral 771. Cristo, el único mediador, estableció en este mundo su Iglesia santa. ¿Ven cómo la Iglesia no nos engaña? Son los protestantes los que engañan. Comunidad de fe, esperanza y amor, como un organismo visible. La mantiene aún sin cesar para comunicar por medio de ella a todos la verdad y la gracia. La Iglesia es a la vez sociedad dotada de órganos jerárquicos y el cuerpo místico de Cristo. El grupo visible y la comunidad espiritual. La Iglesia de la tierra y la Iglesia llena de bienes del cielo. Estas dimensiones juntas constituyen una realidad compleja en la que están unidos el elemento divino y humano. Es propio de la Iglesia ser a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, entregada a la acción y dada a la contemplación, presente en el mundo y, sin embargo, peregrina, de modo que en ella lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino. Lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación y la presente a la ciudad futura que buscamos. ¡Qué humildad y qué sublimidad! Es la tienda de Kedar y el santuario de Dios, una tienda terrena y un palacio celestial, una casa modestísima y un aula regia, un cuerpo mortal y un templo luminoso, la despreciada por los soberbios y la esposa de Cristo. Tiene la tez morena, pero es hermosa. Hija de Jerusalén, el trabajo y el dolor del prolongado exilio la han desilusionado, pero también la embellece su forma celestial. Esto lo dice San Bernardo de Claraval. La Iglesia, misterio de la unión de los hombres con Dios. Numeral 772. En la Iglesia es donde Cristo realiza y revela su propio misterio con la finalidad del designio de Dios. Recapitular todo en Cristo, Efesios 1:10. San Pablo llama gran misterio, Efesios 5:32, al depositorio de Cristo y de la Iglesia, porque la Iglesia se une a Cristo. La Iglesia es en este mundo el sacramento de la salvación, el signo y el instrumento de la comunión con Dios y entre los hombres. Esa es la Iglesia. Por eso no la dejes. La Iglesia, párrafo 2, la Iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. La Iglesia, pueblo de Dios, numeral 781. En todo tiempo y lugar ha sido grato a Dios el que le teme y practica la justicia. Sin embargo, quiso santificar y salvar a los hombres, no individualmente y aislados, sin conexión entre sí, sino hacer de ellos un pueblo para que le conociera de verdad y le sirviera en una vida santa. Eligió pues a Israel para pueblo suyo, hizo una alianza con él y lo fue educando poco a poco,
Le fue revelando su persona y su plan a lo largo de su historia y lo fue santificando. Todo esto, sin embargo, sucedió como preparación y figura de su alianza nueva y perfecta que iba a realizar en Cristo, es decir, el Nuevo Testamento en su sangre, convocado a las gentes de entre los judíos y los gentiles para que se unieran no según la carne, sino en el Espíritu. Las características del pueblo de Dios. Numeral 782. El pueblo de Dios tiene características que le distinguen claramente de todos los grupos religiosos, étnicos, políticos o culturales de la historia. Es el pueblo de Dios. Dios no pertenece en propiedad a ningún pueblo, pero Él ha adquirido para sí un pueblo de aquellos que antes no eran un pueblo, una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa. Primera de Pedro 2:9. Se llega a ser miembro de este pueblo no por el nacimiento físico, sino por el nacimiento de arriba, del agua y del Espíritu. Juan 3:5. Es decir, por la fe en Cristo y el bautismo. Así que no se nace cristiano, sino que el bautismo, en un nuevo nacer, nos hacemos cristianos. ¿Y qué padre no quiere esto para sus hijos? Al menos que se vayan a otra creencia. Este pueblo tiene por cabeza a Jesús el Cristo, ungido Mesías, porque la misma unción, el Espíritu Santo, fluye desde la cabeza al cuerpo. Es el pueblo mesiánico. La identidad de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. Su ley es el mandamiento nuevo: amar como el Espíritu, como el mismo Cristo nos amó. Esta es la ley nueva, el Espíritu Santo. Su misión es ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Es un germen muy seguro de unidad, de esperanza y de salvación para todo el género humano. Su destino es el reino de Dios, que Él mismo comenzó en este mundo, que ha de ser extendido hasta que Él mismo lo lleve hasta que Él mismo lo lleve también a su perfección. Un pueblo sacerdotal, profético y real. Numeral 783. Jesucristo es aquel a quien el Padre ha ungido con el Espíritu Santo y lo ha constituido sacerdote, profeta y rey. Todo el pueblo de Dios participa de estas tres funciones de Cristo y tiene las responsabilidades de misión y de servicio que se derivan de ellas. Responsabilidad, no opción, católico que escuchas. Numeral 784. Al entrar en el pueblo de Dios por la fe y el bautismo, se participa en la vocación única de este pueblo. En su vocación sacerdotal, Cristo el Señor, pontífice, tomado de entre los hombres, ha hecho del nuevo pueblo un reino de sacerdotes para Dios. Para Dios su Padre. Los bautizados, en efecto, por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo, quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo. Numeral 785. El pueblo santo de Dios participa también del carácter profético de Cristo. Lo es sobre todo por el sentido sobrenatural de la fe, que es el de todo el pueblo laico y jerarquía. Cuando se adhiere indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre y profundiza en su comprensión y se hace testigo de Cristo en medio de este mundo. Numeral 786. El pueblo de Dios participa, por último, en la función regia de Cristo. Cristo ejerce su realeza atrayendo así a todos los hombres por su muerte y su resurrección. Cristo, Rey y Señor del universo, se hizo servidor de todos, no habiendo venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Para el cristiano, servir a Cristo es reinar, particularmente en los pobres y en los que sufren, donde descubre la imagen de su fundador pobre y sufriente. El pueblo de Dios realiza su dignidad regia viviendo conforme a esta vocación de servir con Cristo. La señal de la cruz hace reyes a todos los regenerados en Cristo y la unción del Espíritu Santo los consagra sacerdotes.
Y así, además de este especial servicio de nuestro misterio, todos los cristianos espirituales y perfectos deben saber que son partícipes del linaje regio y del oficio sacerdotal, que hay más regio que un espíritu que, sometido a Dios, rige su propio cuerpo. ¿Y qué hay más sacerdotal que ofrecer a Dios una conciencia pura y las inmaculadas víctimas de nuestra propiedad en el altar del corazón? La Iglesia, cuerpo de Cristo. La Iglesia es comunión con Jesús, numeral 787. Desde el comienzo Jesús asoció a sus discípulos a su vida. Les reveló el misterio del reino, les dio en parte en su misión en su alegría y en sus sufrimientos. Miren, esto nos enseña mucho. Dice, desde el comienzo Jesús asoció a sus discípulos a su vida, les reveló el misterio del reino, les dio parte en su misión, en su alegría, claro está, pero también en sus sufrimientos, y ahí es donde cuesta trabajo. Ahí es donde le dice uno al Señor, bájame de esta carretilla porque no puedo continuar. Mas sin embargo, también ahí tenemos que compartir con Cristo. Jesús habla de una comunión todavía más íntima entre Él y los que le siguen. Permaneced en mí, como yo en vosotros. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Juan 15, 4, 5. Anuncia una comunión misteriosa y realmente entre su propio cuerpo y el nuestro. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. A veces olvidamos esto. La única manera de sobresalir y ser felices, aunque a veces parezca que no, es estar unido en Cristo. Si no, la vida no tiene sentido. Juan 6:56 nos hablaba de comer mi carne y beber su sangre. Numeral 788. Cuando fueron privados los discípulos de su presencia visible, Jesús no los dejó huérfanos. Les prometió quedarse con ellos hasta el fin de los tiempos. Así que en esa promesa sabemos que esta es la iglesia de Cristo. Y no tengo nada que irme a otro lado donde este Cristo al que amo tenga una promesa sino solamente en esta iglesia, no fuera de ella. Les envió su Espíritu. Por eso la comunión con Jesús se hizo un cierto modo más intensa. Por la comunicación de su Espíritu a sus hermanos reunidos de todos los pueblos, Cristo los constituye místicamente en su cuerpo. Numeral 789. La comparación de la iglesia con el cuerpo arroja un rayo de luz sobre la relación íntima entre la iglesia y Cristo. No está solamente reunida en torno a Él, siempre está unificada en Él, en su cuerpo. Tres aspectos de la iglesia, cuerpo de Cristo. Se ha de resaltar más íntimamente, específicamente la unidad de todos los miembros entre sí por su unión con Cristo. Cristo, cabeza del cuerpo, la iglesia, esposa de Cristo. Mis hermanos, voy a parar aquí porque mañana continuamos con un solo cuerpo. O sea, la iglesia es un solo cuerpo y no quise como dejar abrir uno y dejarlo a medias. Pero recordemos los significados de la iglesia, el gran misterio que hay dentro de la iglesia por la cual Cristo la dejó. Cristo no dejó un grupo de gente como iglesia nomás por hacerlo. Si dejó una iglesia es porque es importante. Tan importante que a esa iglesia le prometió estar con ella hasta el final de los tiempos. Tan importante que se sigue entregando a nosotros para comerlo y beberlo. No abandones la iglesia de Cristo. No hay absolutamente nada que una iglesia protestante, o más bien secta protestante, te pueda dar. Al contrario, vas a dejar el cuerpo y la sangre de Cristo por migajas que te pueden dar allá. No te vayas. Y si sabes de alguien que se quiere ir, enséñale, muéstrale el gran misterio de esta unión tan profunda entre Cristo y la iglesia. Pues bien, mi hermano, tengas un bendecido día, un fuerte abrazo, de verdad, de corazón. Te pido que me tengas en tus oraciones, yo te tendré las mías, y te pido que vivas este momento de estudiar el catecismo con verdadero amor y entrega.
para permitir que esta palabra entre en nosotros. Dios te bendiga.